petróleo y gas, medios de comunicación y tecnología, telecomunicaciones, software industrial y crédito soberano en un rango de financiación que ha pasado de 3 millones hasta 7.500 millones de dólares. Damos la bienvenida a José González. Un aplauso para él, por favor. Perdón. Sin lentes no veo nada. Gracias. Qué nervios tener que cerrar el día. Después de esta jornada tan larga, les agradezco haberse quedado hasta el final. Primero agradecer a Rosa por la invitación y a Greg por la recomendación. Conozco a Greg hace 3 años y es la primera vez que lo veo personalmente. Somos amigos y colegas de COVID. Y a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia por albergarnos esta tarde aquí en Medellín. Más que encantado de estar con ustedes. Es mi primer viaje fuera de los Estados Unidos, mi primer viaje internacional desde que empezó la pandemia. Yo solía viajar 9 meses al año y nos aterrizaron prácticamente por 3 años, lo cual nos ha servido a todos para hacer reflexiones necesarias. Y nada mejor que haber vuelto a Colombia y a Medellín, ciudad con la que me unen permanentes afectos. Yo también quiero reconocer a Tomás. Su papá fue una gran guía para nosotros cuando abrimos el mercado colombiano en 1991. Abrimos el primer fondo ómnibus de inversión en la Bolsa de Valores de Medellín. Y jamás olvido esas lecciones. Y ahora, a diferencia, yo no sé cómo Rosa diseñó esta conferencia, pero yo suelo abrir conferencias, a pesar de ser un banquero. Mi oficio es de banquero. Yo creo que soy comunicador de oficio, banquero de profesión y esteta de vocación. Pero yo suelo abrir las conferencias porque yo hablo de megatrends, lo que Greg llama, me gusta mucho el macro. Yo soy sociólogo de estudios de doctorado, yo soy periodista, estudié periodismo y cine en la universidad, hice mi doctorado en sociología, la maestría en economía y terminé siendo banquero. Entonces, mi profesión es de banquero. Sin embargo, siempre me han llamado mucho la atención los temas macro, que son los que suelo cubrir y son muy útiles, como decía Luis Guillermo Echeverry. Si un emprendedor no entiende el entorno en el que vive, no entiende la circunstancia en que va a desarrollar ese emprendimiento, por aquello que los griegos llamaban el ethos y lo que los franceses llaman el milieu, el gran entorno en el que se desarrollan los negocios. Y ese entorno y ese milieu en el que estamos viviendo es el de la pospandemia y de la guerra en Ucrania. Desde el siglo XIV, incluso antes, hablamos del siglo XIV porque es la primera gran pandemia que conocimos, la peste negra, que acabó con el 70% de la población europea y terminó de acabar con el feudalismo. El feudalismo había sucedido antes que el feudalismo, la reforma franciscana en Assisi y el renacimiento florentino. Y después viene la pandemia, la peste negra en Europa y la guerra de los 100 años. Y el mundo se transforma profundamente. Se acaba el feudalismo, empieza la aristocracia y todos los cambios han sucedido en contextos de plagas y guerras, incluyendo la del siglo XX, donde la Gran Guerra del 14 al 18 y la influencia española cambian el mundo profundamente. Si uno ve el mapa de Europa antes y después de la guerra, son como 2 mundos totalmente distintos. Y es lo que estamos viviendo, y de ahí, viniendo a Colombia, Rosa persiguiéndome para que termine la presentación, y yo tratando de encontrar un símil, una metáfora, una narrativa, se me ocurrió hablar del emprendimiento contra viento y marea. No quiero deprimirlos con esta presentación, pero el futuro se ve bastante complejo y bastante oscuro. Y se me ocurrió hablar del emprendimiento en los tiempos del cólera, por aquello que la historia de Fermín Haddad y Florentino Ariza ilustra y enseña sobre el compromiso en los tiempos de las plagas. Y estamos viviendo efectivamente una plaga. ¿Y qué implicancias tiene esta plaga? Que el emprendimiento hoy día tiene que incorporar, y lo hemos visto prácticamente durante toda la jornada, un elemento que vaya más del retorno y el beneficio patrimonial, y es el de la solidaridad. Lo decía alguien, al final del día, ¿para qué emprendemos? ¿Para qué vendemos? En última instancia, lo que hemos descubierto es que el dinero no puede ser una entelequia, tiene que tener un propósito y un fin último, que es el de las personas. Y eso es lo que dice Engelrich, que es una socióloga, que nosotros estamos estructurados para ser solidarios, pero estamos modelados para la tradición competitiva, ¿sí? Nuestro instinto
es competir y traicionarnos permanentemente. Y la solidaridad es un comportamiento aprendido. Y ya está empezando a suceder en las escuelas de negocios, que están empezando a migrar lentamente a un nuevo modelo. Se les ha hablado durante el día del ESG, que tenemos que, y el proceso de la pandemia y la guerra en Ucrania, que va a transformar la próxima década. Lo que ha hecho Putin es básicamente arruinarnos la próxima década en función de lo que esperábamos vivir y lo que vamos a vivir. Esta mañana Soros, que está un poco exagerado, pero decía en Davos que la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania va a acabar con la humanidad. Soros está un poco tremendista, creo que es la edad, pero si modulamos lo que he dicho, lo vamos a entender. Y voy a empezar hablándole básicamente de los mercados rápidamente, por lo que dijo Melissa al final. Yo voy a retomar en donde ella terminó su presentación, diciéndoles que si ustedes son emprendedores en compañías que buscan un retorno patrimonial, van a terminar en los mercados. Por lo tanto, la observación de los mercados debe ser una inquietud permanente. Y estos son los mercados públicos básicos. Y los mercados son como termómetros que nos van diciendo día a día cuáles son las realidades y las expectativas. El mercado siempre quiere descontar ganancias a futuro y valorarlas a valor presente neto, que es lo que hacemos cuando valoramos emprendimientos en función del flujo caja que generan, que es lo que decía Tomás. En el fondo, y cómo convertimos esa promesa de la que hablaba uno de los presentadores al principio en posibilidad. Como todo matrimonio, un emprendimiento es una promesa, ¿sí? La noche de bodas, el vestido, la fiesta, convertirlo en posibilidad. Son 10, 20, 30 años de matrimonio y las posibilidades de éxito en el tiempo empiezan a reducirse. Entonces, los mercados públicos, ¿qué nos están diciendo? Este es el mercado del petróleo. ¿Y por qué el petróleo siempre ha sido un indicador fundamental? Cuando vemos resultados macroeconómicos, siempre vemos los resultados post-crecimiento. Vemos los resultados del trimestre de crecimiento cuando el trimestre se acabó, prácticamente 10, 20, 30 días después. El petróleo es un indicador diario de las expectativas económicas. Sigue siendo la materia prima dura más importante. Y hemos visto una volatilidad muy grande desde la caída en la pandemia, que es ese punto muy bajo, cuando colapsa la economía, se cierran las economías. Y curiosamente el petróleo ha vuelto a incrementarse a unos niveles que no esperábamos. Pensábamos que había demasiado petróleo en el mundo y muy poca actividad. Y hemos descubierto más bien, y subrayado por la crisis energética que está generando la invasión de Ucrania, que el petróleo está en los lugares equivocados. Y a pesar de que hay mucho petróleo en el mundo, hay muchos productores que no quieren volver a producir petróleo. Lo que decía Luigi temprano. El problema con el fracking es que ya los fraqueros, los petroleros de esquisto en los Estados Unidos han quebrado 2 veces y no van a quebrar una tercera vez, porque el ciclo petrolero es largo. Y ellos dicen que el mercado petrolero debería estabilizarse en los próximos 5 años y la inversión que se puede hacer a este nivel se podría perder. Y están sucediendo cosas tan curiosas como que Estados Unidos está normalizando su relación con Venezuela, con todo el ruido político que eso genera, porque los Estados Unidos necesitan el petróleo venezolano. Ya es un problema de seguridad nacional. En Venezuela hay un potencial de 5 millones de barriles diarios que se podrían producir en los próximos 5 años con una inversión de 50.000 millones de dólares, pero parece mucho dinero. Pero lo que se dice hoy en Washington, si Elon Musk puede comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, nosotros podemos invertir 50.000 millones en Venezuela para que la gente en Ohio tenga gasolina, ¿sí? Y ese síndrome en los Estados Unidos es tan común que se llama Nixon en China. Si Nixon fue a China y visitó a Mao para que los chinos no se hicieran aliados de los rusos, cualquier cosa puede suceder. Y curiosamente, y se ha repetido hoy día, y lo dijo uno de los últimos presentadores, si en América Latina fuéramos capaces de pensar como la Unión Europea, federativamente entre nosotros, el potencial es inmenso. En 1945, los años que recordaba Tomás, cuando se fundó Argos, los años que mis padres recuerdan como gloriosos fueron que durante la Segunda Guerra Mundial Venezuela era la reserva energética estratégica de Occidente y Argentina de los granos. Y hoy día, por la guerra en Ucrania, más la crisis que ha generado la pandemia en las cadenas de abastecimiento, más la ruptura geopolítica que se va a generar por la invasión, Venezuela vuelve a ser la reserva estratégica energética de Occidente y Argentina la reserva estratégica de trigo. No es casual que el Fondo Monetario Internacional ha hecho un segundo préstamo sobre el 15º préstamo a Argentina para que finalmente Argentina pueda salir de su problema. Y eso es de ahí que el petróleo vuelve a ser importante y clave. Y el potencial petrolero colombiano
si bien limitado, es importante. Yo me acuerdo en una reunión a la que asistimos con el presidente Uribe y el presidente Chávez, en broma Uribe le decía a Chávez, porque la producción petrolera colombiana venía desde abajo, venía de 100.000, 200.000 barriles, 400.000 barriles, y Uribe decía que iba a llegar a 1 millón, y la producción venezolana iba cayendo, venía de 3.400.000, 2,5 millones, y Uribe le dice, nos vamos a encontrar en el medio. Y todo eso empezó absurdo. Hoy día Colombia produce 1 millón de barriles, Venezuela produce 770.000. Estas son las acciones, los mercados volvieron a corregir hoy día, subieron el viernes, subieron ayer, cayeron hoy día. La volatilidad es muy grande y los mercados de acciones, que son los más activos, los más líquidos, están preveyendo que viene una estanflación. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un proceso inflacionario muy grande, que lo vamos a ver en unos slides adelante, causado por las cadenas de abastecimiento se han trabado. En Estados Unidos el 75% de los bienes de consumo que consumimos vienen de China. Y en función de la crisis hipotecaria y de la crisis generada por la COVID, el balance de la Reserva Federal pasó prácticamente de 0 a 900.000 millones durante la crisis hipotecaria. Cuando se estaba tratando de reducir ese balance, lo subimos a 7 trillones de dólares y bajamos las tasas de interés a 0. Por más de 10 años las tasas de interés en dólares han sido entre 0 y 0,25%. Y todos hemos participado globalmente de ese nivel tan barato del dólar. El 88% de las transacciones a nivel internacional se hacen en dólares. El 60% de las reservas internacionales globales están en dólares. Por lo tanto, el dólar nos marca a todos. ¿Qué sucede? Hay que bajar la inflación, hay que retirar el balance de la Reserva Federal y eso va a generar que baje la inflación. En Estados Unidos esperábamos inflación del 2%, tenemos una inflación del 8,5%. Vamos a cerrar el año probablemente con 6% de inflación. Vamos a tener inflación el próximo año y el siguiente año. Y las tasas van a seguir subiendo de 0 a más o menos 3% este año. ¿Cuál es el problema cuando usted sube algo, cualquier cosa, de 0 al siguiente número? El aumento es infinito. Si usted sube de 1 a 2, el aumento es 100%. El aumento de 0 a algo es infinito. No hay forma, yo subo de 0 a 1%, es 100%. No, es infinito. ¿Y eso qué nos dicen los mercados? Que el costo del dinero es indeterminado. Las hipotecas en Estados Unidos pasaron de ser del 2% al 6%. Y ustedes que viven en entornos urbanos, en donde hay que pagar el celular, el televisor, el cable, el delivery, el consumidor está en su nivel extremo. Cuando nosotros éramos pequeños no consumíamos como se consume ahora. Entonces, ¿qué dice el mercado? Hay que enfriar la inflación, solo se enfría con recesión. Las tasas van a subir. Los flujos de caja descontados a valor presente neto cambian. Las valoraciones cambian. Yo ya no puedo valorar Apple a 22, 33 veces ganancias. La tengo que normalizar esa ganancia. Y viene una recesión. Porque si no, no vamos a enfriar la economía. El próximo año tenemos recesión con inflación. Eso se llama estanflación. ¿Y qué acaba de suceder la semana pasada? Que Apple, que valía 3 trillones de dólares como capitalización de mercado, vale 2,34. ¿Cuánto vale Aramco? La compañía de petróleo de Arabia Saudita, que se cayó hasta 1.500.000, que tuvo que hacer su IPO privado, donde el gobierno de Arabia Saudita consiguió inversionistas voluntarios, los metieron presos en un hotel primero y después compraron el IPO, pero hoy día Aramco vale 2,40. Hoy día, de nuevo, el petróleo vale más que la tecnología. Y estas son las tasas de interés, lo que ya les acaba de contar. Las tasas de interés vienen, este es el bono de 10 años de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, es el marcador. Cuando calculamos flujos de caja descontados a capital a valor presente neto, siempre calculamos el riesgo en contra de esta tasa. ¿Cuánto vale Argos? ¿Cuánto vale Apple? ¿Cuánto? Si la Reserva Federal me paga, ¿cuánto me está pagando aquí? 2,92,8. Esto es 0 riesgo. Para que la Reserva Federal norteamericana deje de pagar su deuda, el mundo deja de existir. Pero adivinen qué, como viene la inflación, cuando la inflación era de 2, esta tasa nos rendía neto 0,928. Con inflación de 6, estamos perdiendo dinero por inflación, pero seguimos, eso es 0 riesgo. Cuando esta tasa empieza a subir, el mercado se empieza a realinear, que es exactamente lo que estamos viendo. Y estas son las criptos que las empezamos a incluir en parte del análisis, porque este es el activo especulativo por excelencia. Es decir, si Apple no vale 3 trillones, ¿cuánto vale Bitcoin? Nadie sabe. No hay valor en Bitcoin. Bitcoin vale lo que el mercado dice que Bitcoin vale.
¿sí? Y el oro es lo mismo, no hay forma de valorar el oro. El oro no paga dividendos, no tiene balance, tiene muy poca utilidad. La diferencia es que molecularmente el oro es indestructible, es el único metal que no se destruye ni se transforma. El oro es oro infinitamente. No sé si sirva de algo, en una guerra atómica que hago con tanto oro, pero por lo menos no se va a destruir. El Bitcoin no hay forma de determinar su valor. Es tan especulativo que con el ambiente que estamos viendo no hay forma que se pueda mantener la especulación. Y hay toda esta teoría. Yo también no soy millennial, soy viegenial. Y cada vez que discuto el tema con muchachos metidos en fondos de Bitcoin y tal, me dicen lo que usted pasa es que no entiende la tecnología del blockchain. Pero sí, claro que me queda claro. El blockchain es un glorified, se dice en inglés, una sobreglorificada encadenamiento de hojas Excel, ¿sí? Y la tecnología detrás de las criptos es la infraestructura de la nube, que es una infraestructura real. Cuando hablamos de la nube, no es una nube, son data centers, nódulos, meganódulos, construidos por Google y por emprendedores, que eso es una inversión extraordinaria, especialmente en concreto. Nosotros financiamos la construcción de un data center para Google en Panamá, y cuando entendimos el negocio es la caja, pero hay fondos de real estate en los Estados Unidos que están vendiendo todo y solo se están quedando con los data centers. La infraestructura de la tecnología es la nube. En última instancia, el cripto, el blockchain, es un libro contable de múltiple entrada en tiempo real, lo cual sí es extraordinario. Eso es metodología. Es un método más que una tecnología. ¿Qué causó la transformación del siglo II, el oscurantismo, en el siglo III? El principio, lo que se llama el capitalismo agrario, que se torna en capitalismo industrial y en capitalismo financiero y de consumo, que es el que se está transformando. Como les decía, la reforma humanista franciscana, que lleva a los florentinos en decir, hay un monje por allá diciendo que la persona es el centro del universo. Ellos lo secularizan y los Medici, que eran banqueros, eran traders, querían financiar su comercio. Pero para los católicos era pecado ser prestamista, era usura. Pero logran que uno de los Medici sea nombrado cardenal. Y el cardenal negocia una bula con el Papa y los Medici empiezan a prestar. ¿Pero por qué pueden prestar? Porque hay un monje dominico que inventa la contabilidad de doble entrada. Imagínense, en el siglo XII no había contabilidad de doble entrada. Y cuando el dominico inventa la contabilidad de doble entrada, aparece el balance, activo, pasivo, ingreso, egreso, retorno neto, patrimonio. Eso es el blockchain. Eso va a transformar el mundo cuando incorporemos el blockchain, pero eso es como los .coms que colapsan en el 2001, el Nasdaq toma 17 años en recuperarse cuando la tecnología se extiende y toma más o menos 20 años. En los próximos 30, 40 años el blockchain va a transformar el mundo. Imagínense ustedes, cuando Goldman Sachs reporta sus resultados, fin de trimestre, más 10 días, eso se llama un 10K. Si usted invierte, tiene que ver el 10K de Goldman Sachs y de todas las compañías listadas inmediato, porque es el balance. Y no espere que se lo lea un banquero de inversión, porque el banquero de inversión se lo va a leer de tal manera que usted compre las acciones y les pague una comisión. Transparentemente es lo que es el negocio. Pero cuando usted ve el 10K, han pasado 90 días más 10 de los resultados. Usted está viendo el pasado y Goldman Sachs está viendo el presente y les está arbitrando el valor de lo que ellos están haciendo con su compañía y su balance. Imagínense el día en que todos los suplidores, todos los clientes, todos los contratistas de Goldman Sachs estén en un blockchain. Vamos a ver los resultados contables en tiempo real cada segundo. La industria en la que yo trabajo se tiene que transformar. Los contadores van a desaparecer, los auditores van a desaparecer. Es decir, el mundo, eso sí es, pero este es el área especulativa. De los .com sobrevivieron ninguno, solo Amazon. De los grandes desaparecieron todos. La destrucción de valor fue impresionante, hablando de fracasos, pero aprendimos, es lo mismo que va a pasar. Entonces, el problema con los criptos es que son profundamente especulativos y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y lo que estamos empezando a seguir, lo que se hablaba temprano, es el oro y el cobre, porque viene un ciclo muy importante de materias primas de uso duras y blandas. Hoy día vamos a volver a invertir en cosas básicas. Vamos a invertir en lo que la gente come, en lo que la gente... Y lo que decía también Tomás, que me llamó la atención, de ese horno salen ciudades, pero a ese horno entra arena y cemento de canteras.
Y esas canteras son Colombia, es decir, de Colombia salen ciudades. Y la minería, que es tan controvertida, hay un problema en eviscerar lo que hay dentro de la tierra, pero tampoco tenemos salidas, porque sin minería de cantera, sin minería de metales y minerales, sin energía no funcionamos. Y lo señalaba alguien temprano, ¿por qué en la costa del Pacífico tenemos que ser mineros? Porque no tenemos la ventaja de los argentinos, ni los brasileños, ni los venezolanos, que son carnívoros, porque tienen llanos, ¿sí? Como tienen llanos, tienen ganado y tienen granos, nosotros no. Yo viví en Venezuela muchos años y yo tenía la idea peregrina de que los Andes empezaban en Mérida y terminaban en la Patagonia, pero de pronto como que no tiene sentido. Los Andes empiezan en el sur del Perú y en el norte de China. Los Andes son producto de una gran eclosión millones de años atrás en que dos capas se colapsan y salen, y por eso esa curva que hay en América Latina, sí, que es el sur del Perú y Chile, salen las montañas del fondo y los recursos que estaban abajo salen hacia arriba, y toda esa cadena andina nos marca a los latinoamericanos. De hecho, la cadena de la independencia es Bolívar bajando el norte y San Martín del Sur por el eje de la cordillera, pero la cordillera está llena de recursos mineros, metales y minerales, que son, y el cobre es el nuevo rey de los metales, porque sin cobre no hay transformación energética, no hay desarrollo de vehículos eléctricos, y las mayores reservas de cobre están hoy día en Perú y en Chile, pero Chile está perdiendo su capacidad productiva y la ley de su metal, y Perú le está incrementando, pero tenemos grandes conflictos sociales que no terminamos de resolver. Eso es la plaga, 6.263.000 muertos. En los Estados Unidos tenemos 1 billón de víctimas. La influencia española en los Estados Unidos acabó con 615.000 vidas, para que vean el impacto de la pandemia. Hay quien dice que bueno, que si somos 7.700 millones de personas en el mundo, ¿qué son 6 millones? Que es what? Desde el Renacimiento florentino hasta las Kardashians hay una línea absolutamente lineal, que es el valor, es lo que propone San Francisco en el siglo II, en el siglo XIII. Si alguna vez ven a Italia, les recomiendo ir a Assisi, ir a la capilla que construye San Francisco con Santa Clara y 8 monjes, que es donde es Nuestra Señora de los Ángeles, que es la catedral que está encima, y Los Ángeles se llaman Los Ángeles por la Virgen de Assisi. Está la capilla que ellos construyen y la fecha es 1226. Y de ahí nace, hablando de emprendedores, las misiones que nos transforman a todas las Américas. Ahora, eso pasó 500, 600 años después. La vida vale mucho. Y 6 millones de 7.700 millones no parece mucho, pero es importante. Todos tenemos muertos en el COVID. Yo no conozco a nadie que no conozca a alguien que se le haya muerto. Y la vida es tan valiosa y tan importante que la pandemia nos está transformando. Y además es como dice Bill Gates, es el anuncio de nuevas pandemias por venir. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ya la estamos nominando, la pandemia ya pasó de pandemia a endemia. Hay que tener mucho cuidado porque hasta que no la asimilemos como la gripe común nos va a seguir enfermando y contagiando. El Omicron ha terminado de consolidar la enfermedad. Ya nos queda claro que en Estados Unidos todos nos vamos a enfermar, así tengamos vacuna. Yo me he enfermado 2 veces. Me enfermé en mayo del 20 con la alfa, que fue espantosa. Al quien haya experimentado la alfa no se la deseo a nadie, y acabo de tener el Omicron hace unas semanas y ya es como una gripe maluca. Pero es la única forma en que vamos a dominar la pandemia, y lo que hemos hecho con las vacunas es administrar el contagio. Y el problema sigue siendo que la vacunación sigue los patrones de inequidad en la distribución del ingreso a nivel global. Y los niveles de vacunación en África siguen siendo muy bajos. Vemos el problema que tienen en China con vacunas ineficientes y con una estrategia de cero COVID, de encerrar a la gente. Cuando encerraban ciudades de 3, 7 millones funcionaba. Cuando cerraron Shanghai, el sistema volvió a colapsar. Por eso tenemos presión inflacionaria de nuevo. Y en la medida que no vacunemos a todo el mundo, no vamos a terminar de administrar la pandemia. Por eso estos problemas con las cadenas de abastecimiento y los excesos de liquidez nos van a seguir. Estas son las dos dinámicas de la pandemia. La primera, tuvimos un shock que fue la pandemia, que generó las cuarentenas. Tuvimos un shock en la oferta, un shock en la demanda y un shock financiero. Y esta es la segunda, que es el flujo de las cadenas de abastecimiento, inflación a nivel global. Tenemos mucha inflación. El sistema funcionaba a la perfección cuando se producía
con la liquidez que se existía. Eso se trabó, y esto es lo que les decía más temprano. Ese es el balance de los bancos centrales más grandes, y ese es el esfuerzo que están haciendo esos bancos centrales en retirar esa liquidez, subir las tasas de interés para bajar la inflación, bajar la inflación, bajar la inflación. Esto se combina con la guerra en Ucrania, como decía mi abuela, éramos 12 y parió la abuela. Fue lo que sucedió en el siglo pasado. Tuvimos primero una guerra, después una pandemia. Hoy día tenemos una pandemia, después una guerra. Entonces, ¿qué sucede? Si la pandemia puso presión sobre las cadenas de abastecimiento, la guerra está afectando el crecimiento que esperábamos, que era de recuperación, y está poniendo una presión muy, pero muy grande sobre las materias primas duras y blandas. ¿Y qué sucede? Imprimimos dinero en el 2008 para evitar que el sistema financiero colapsara. Eso es lo que decía Obama. Obama le preguntan en la crisis del 2008 por qué quiebra las automotrices y por qué rescata a los bancos. Y Obama dice, porque las automotrices hay 2 millones de personas, a eso le damos la vuelta y nos recuperamos. El sistema bancario es como la circulación en el cuerpo, no podemos ignorarlo. El problema es que ya lo que dice el presidente de la Reserva Federal es que imprimir dinero no va a hacer que el cobre, el petróleo, el maíz sean más baratos, sino más caros. Esto es un problema que tiene otra naturaleza. Y esto es, de nuevo, lo que vemos una desaceleración que nos está pasando en América Latina, inflación y niveles de recuperación muy bajitos. Crecimos 6.8% el año pasado y solo crecemos 2,5%. Y esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Cuánto necesitamos en América Latina crecer para suplir todas las demandas de nuestra población? Niveles del 7,5%. Nunca hemos podido crecer más del 3,5%, 4,5%, porque entramos en problemas de financiamiento. La guerra también nos afecta, tenemos problemas todavía de cuenta fiscal, a pesar de que son mejores, y tenemos problemas de endeudamiento. ¿Y eso cómo se refleja? Cambios políticos fundamentales. Y lo que nos ha pasado en América Latina es lo que pasa a nivel global, que hay una gran inequidad en la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. Por distintas formas la riqueza se ha concentrado. Lo que tenemos en la pandemia, lo que se llaman las heridas de la pandemia, la gente se recupera de la epidemia como tal, pero las heridas que están quedando son muy grandes. En la ciudad de Nueva York hay 1 millón de personas que no pueden pagar la renta. Somos 8 millones. En el área urbana somos 4 millones en Manhattan. 1 millón es importante. Y ya no es un problema individual, es un problema social. Tenemos 60,000 homeless, 60,000 desamparados, y la ciudad no aguanta 60,000 desamparados. Imagínense 1 millón de desamparados en las calles de New York. Que se vaya a la mitad, que se vaya al 75%. Se levantan la prohibición a los desalojos. A partir del 15 de enero ya se puede desalojar. Se presentan casi 300,000 demandas para desalojar a inquilinos, y la Corte dice que se va a demorar 130 años en procesar los desalojos. Es decir, ya es un problema social, ya no es un problema individual. Y los dueños no tienen para pagar las hipotecas, y los bancos no saben qué hacer con la propiedad, viene el problema. Y eso lo estamos viendo en América Latina. Sé que tienen elección el domingo, pero ya el resto de América Latina ha cambiado. La elección de Boric, no nos esperábamos a Boric. Boric venía de tercero o cuarto de las encuestas y terminó presidente. Castillo en el Perú, yo soy peruano, no existía en las elecciones y fue presidente en menos de seis meses. Ganó por 40,000 votos. Y Castillo nunca ha tenido una posición oficial. Antes de eso fue un líder sindical y pasó de vivir en un pueblo donde hay 200 familias en Cajamarca a ser presidente de la República, ¿sí? Fernández pasó lo mismo, en México pasó lo mismo. Es una transformación muy grande, donde la gente tiene demandas que no sabemos satisfacer, y eso es lo que siempre, y se ha incidido durante toda la presentación, que ese es uno de los grandes retos latinoamericanos. Terminando, estas son las perspectivas. Antes de la guerra en Ucrania decíamos que se había acabado la geopolítica, que es como vivimos en el siglo XX, y estábamos viviendo la geoeconomía. La hegemonía china que viene, ya la economía china en términos reales es la economía más grande del mundo. Cuando lo calculamos en valores reales, en términos nominales sigue siendo la segunda de los Estados Unidos, pero el siglo XXI es un siglo en donde vamos a tener que lidiar con el capitalismo chino, que es un capitalismo comunista, un comunismo capitalista, es una cosa muy extraña, y con una perspectiva de los chinos que nunca ha sido de denominación territorial. El imperio chino es un imperio que protege sus fronteras, pero no es un imperio expansionista. Y acordémonos que se habla del imperialismo americano, pero tampoco fue un imperio. Se dice que los Estados Unidos fue un imperio
reluctant, un imperio tímido, nunca ha buscado tampoco expandirse, es un imperio comercial, que esa es su tendencia. La economía china siguió creciendo, es una economía que empieza a emprender la transición energética como el resto del globo, lo cual va a tener un impacto muy grande en términos de demandas de materias primas duras. El comercio global planteado por China ya es prácticamente transformado el mundo. Estos son las inversiones de China en infraestructura de puertos de containers a nivel global y la inversión en infraestructura en transporte para construir la ruta de la seda. Y toda esta es inversión hecha en infraestructura a nivel global. Es decir, la hegemonía china es inevitable. Y Occidente nos dedicamos a comprar iPhones, a viajar, a disfrutar de lo que habíamos ganado, mientras que los chinos invertían en infraestructura, los rusos invertían en armas, que nos hemos dado cuenta que son medios inútiles, pero la hegemonía china es inevitable. Y el problema que vamos a tener con China es que nuestra historia global siempre ha sido una historia occidental y cristiana. Los chinos no son ni occidentales ni son cristianos. Hay una cosa, yo trabajé en Hong Kong por 2 años y una de las cosas que uno aprende de los chinos es que no tienen Dios, como nosotros tenemos Dios. La imagen de Dios nuestra, usted crea o no crea, nos ha influenciado mucho la civilización occidental. Son literati, son sociedades muy racionales. Lo mismo pasa con Corea, lo mismo pasa con Japón. Y el choque de culturas es inédito en la historia. No vamos a saber exactamente cómo lidiar con él. Hay una mina en el Perú que se llama Las Bambas, que es de propiedad china, la mina de mayor producción de cobre en el Perú, y tiene un conflicto social de hace 10 años. Porque la gerencia china no sabe cómo lidiar con los peruanos y los peruanos no saben cómo lidiar con los chinos. Y no hay forma de resolver eso, traen asesores chinos. No estamos haciendo el esfuerzo para solucionarlo, pero esta figura es clarísima y esto es la inversión de China en infraestructura en América Latina, que es muy grande. Y los Estados Unidos están tratando de recuperar ese tiempo perdido, más aún cuando se dan cuenta que necesitan del petróleo venezolano sí o sí, por cuestiones de seguridad nacional, de los granos argentinos, y no terminan de reconectar con nosotros. La reunión de las Américas en Los Ángeles en 3 semanas es un desastre. Las invitaciones acaban de salir esta semana, solo han confirmado 4 presidentes. México dice que no va, si Nicaragua, Cuba y Venezuela no va. Venezuela si va o no va, tienen 2 gobiernos, no saben a cuál invitar. Los argentinos no van, si los cubanos y los venezolanos no van. Los del Caribe, que son el mayor número de países que son chiquiticos, no van si no va a Venezuela, porque el Caribe no vive sin el petróleo venezolano, y los gringos no saben qué hacer. Tanto así que el chiste en Washington la semana pasada es que Obama le decía a Biden, no vayas tú tampoco. Y eso también es un conflicto que tenemos que empezar a resolver, y volvemos a la geopolítica que nos habíamos olvidado, es lo que le decía Putin, nos acaba de arruinar la próxima década. Y si su intención era subyugar a Ucrania para que NATO no se expandiera, ya Finlandia y Suecia acaban de aplicar a NATO, las fronteras de NATO llegaron a la de Rusia, el conflicto probablemente sea un conflicto, esto está afectando los mercados energéticos, ya se los había explicado lo de Venezuela, esas son las redes, los gasoductos y los oleoductos de Rusia hacia Europa. El gran problema es que Rusia produce 11 millones de barriles de petróleo, exporta 7, todos Europa no puede vivir sin el petróleo ruso. El gran drama es que toda Europa está defendiendo Ucrania, pero compran el petróleo ruso y Rusia usa la plata de los europeos para subyugar a los ucranianos. Es como que no tiene sentido. Y ya lo que está diciendo Estados Unidos es que el petróleo venezolano es para reemplazar al petróleo ruso en Europa, pero que si no levantan las sanciones en Venezuela, Venezuela no puede vender su petróleo a los europeos. Ahora, ¿qué pasa si invitan a Maduro a la reunión de Los Ángeles? Maduro está señalado por el Departamento de Estado como narcotraficante y hay una recompensa de $15 millones por su cabeza. Ahora, él puede ir porque tiene inmunidad diplomática, por ser cabeza de Estado, pero es un narco con recompensa. Es como muy raro. Y eso gracias a Trump, que nunca debió haberse... La tradición es nunca sancionar a una cabeza de Estado para evitar ese tipo de problemas. Eso es como el ajedrez, el rey nunca muere, debería ser la reina, pero eso es otro problema. Mueren todas las piezas menos el rey solo puede ser hackeado.
Ahora, ¿qué pasa? Esos problemas tienen un efecto muy grande, como les decía, en términos de los mercados energéticos y en la geopolítica. Todo eso que estamos hablando es que todo se está trastornando. Pero el mayor problema es que ya China empieza a desconfiar de los Estados Unidos por las sanciones que ha implementado los Estados Unidos financieramente. Los Estados Unidos ha weaponizado el dólar, ha usado el dólar con las sanciones como un arma. Y eso hace que todo el mundo empiece a hacer 60% de mis reservas están en dólares. ¿Y qué pasa si estos gringos no me quieren y me congelan las reservas o me las retienen? A partir del 2 de junio, por decisión de la Reserva Federal, Rusia no puede pagar su deuda en dólares. Y los rusos dicen, pero si tenemos los dólares y los tenemos en unos bancos, no, pues usted no los puede pagar. Entonces los chinos dicen, nosotros tenemos el 60% de nuestras reservas en bonos del tesoro. Y si estos gringos, entonces ya los analistas chinos hablan que viene un disengagement de China con Occidente. Vamos a hacer negocios con ustedes, pero ya no queremos lidiar con ustedes. Y eso producto de la invasión de Ucrania. Entonces el mundo se va a seguir transformando y hay un efecto directamente sobre los alimentos. Viene una hambruna importante, hay que preverla y hay que ser proactivo. En el Perú, por ejemplo, solo hemos importado el 10% de la urea que deberíamos importar. El 70% de la urea que importamos es rusa. Ya se perdió el 40% de la cosecha en el Perú. Se perdió, o sea, eso ya es un hecho, está perdida. Y además es la cosecha de papa, de maíz, es la cosecha básica, ¿sí? El Congreso da una ley para quitar los impuestos a los alimentos, para que la gente no lo sienta en el precio, y el Congreso metió una ley en que le quitan el Congreso al parmillano, al lomo fino, al bife argentino. Los políticos están totalmente desconectados de la realidad, pero la hambruna viene. En el Brasil, el 38% de los fertilizantes son importados de Rusia, el 50% de la soya, y se va a perder una gran parte de la producción de soya en Brasil. La mayor parte de la soya brasileña se exporta a China y se utiliza para alimentación de animales. Va a haber un impacto. Y esto también viene, y es un tema que ha sido subrayado por todas las instituciones internacionales. Hay países árabes que importan el 100% de su trigo de Ucrania y Rusia, donde se produce el 30% de trigo en el mundo. Y ya se ha perdido el 60% de la cosecha ucraniana. Finalmente el puerto de Mariupol, que da acceso al mar de Azov, lo tomaron los rusos, destruyeron el 80% de la infraestructura de la ciudad. El siguiente objetivo del ejército ruso es Odessa, que es el segundo puerto. Lo que ellos quieren es aislar Ucrania del océano, cerrarle el acceso al Mar Negro. Probablemente el trigo ucraniano no salga de Ucrania por años, por la destrucción de la infraestructura. Ese es el problema de la guerra prolongada. Ahora, ¿qué va a generar esto? Que se va a acelerar el proceso de la energía limpia. En Alemania, por ejemplo, el 36% de la energía ya es verde. Pensaban tener casi el 90% en 10 años, se están acelerando el proceso. Alemania tiene los recursos para hacerlo. Por eso es que los precios de las materias primas están subiendo. Ya se los han dicho muy claramente, todas las inversiones van a ser ESG, medio ambiente, social, gobierno corporativo. No les voy a incidir en eso, los fondos más grandes se están invirtiendo. Y hay un tema que es clave, que es el tema de la confianza. En los últimos años hemos vivido una gran desconfianza hacia el sector público. Por eso tenemos un deterioro tan grande en nuestro sector público. Hablamos demasiado mal de los políticos, como hablamos mal de los abogados, pero necesitamos abogados y políticos. Y mientras sigamos hablando mal de los políticos, no incentivamos el servicio público. Ahora, el problema es que esa desconfianza en el sector público se está transfiriendo al sector privado. Porque el sector privado no está siendo un agente de cambio, de modificación de las conductas políticas que nos podrían ayudar. Está aumentando la conflictividad social y las compañías que fueron muy populares el año pasado son TikTok, Facebook, Tesla, Pfizer, no son necesariamente Coinbase, no son necesariamente las compañías que van a tener confianza en el futuro. Y esto es muy clave en términos de emprendimiento, en pensar en términos de emprendimiento, en qué tenemos que hacer hacia adelante para tomar ventaja de estas circunstancias y dónde está la oportunidad y dónde están los problemas. Y aquí termino. La discusión clave para nosotros es, de nuevo, el impacto de las pandemias a nivel global, el impacto económico. En América Latina, conversábamos con Luis Alberto Moreno en el BID hace unos años. Yo le decía a Luis Alberto, ¿cuál es el porcentaje de América Latina en términos del PIB global? Me decía 9%.
¿Cuánto va a ser en 10 años? 9%. Y en 20 años, 9%. O sea, no, el gran progreso chino ha sido tener mayor participación en la torta y nosotros no lo tenemos. Y yo le preguntaba, ¿por qué no lo tenemos? O sea, porque somos muy poco productivos. Tenemos unos niveles de productividad pero muy bajitos. Y eso es un problema, básicamente tenemos problemas estructurales. Mala distribución del ingreso, mala distribución de la riqueza. Tenemos corrupción, pero la corrupción es un emprendimiento distorsionado, ¿sí? Mal conducido. A mí siempre tuvimos un seminario durante la administración Obama con todas las autoridades de Obama sobre corrupción en América Latina. Ellos decían la corrupción es un cáncer, pero hay que tener mucho cuidado con el cáncer. Usted para erradicar el cáncer puede matar el órgano en que esté el cáncer o el sistema en donde esté ese órgano. Y además ustedes norteamericanos han legalizado la corrupción y siguen pretendiendo que los latinoamericanos asumamos la corrupción como un tema moral. Hay dos cosas que usted no puede prohibir en la vida, el sexo y la corrupción, ¿sí? Porque tienen que ver con dos instintos fundamentales, la reproducción y la acumulación. Los seres humanos somos acumuladores por naturaleza y hay mega acumuladores. Ahora, usted tiene que educar la corrupción, tiene que educar a la gente, así como en el sexo, para que lo hagan adecuadamente y de la mejor manera posible. Y hay que legalizar la corrupción, hay que transparentarla como un beneficio. Sin influencias no hay negocios ni política. El problema no es la influencia, es el tráfico de la influencia, lo que se hace debajo de la... Y tenemos que pensar en nuevos modelos de emprendimiento y en lo que llaman los andaluces la economía solidaria. El PSOE, el Partido Laborista andaluz, se origina en Sevilla. No es casual que estas nuevas tendencias se originan de economías solidarias. Y hay que también pensar en el emprendimiento social, en aquellos que hacen trabajo social bajo una perspectiva de emprendimiento y no de retorno. Ayer estuvimos en las cometas en Granizal y salimos absolutamente conmovidos de lo que representa este esfuerzo. Yo hacía una presentación hace años, me parece que en Venezuela, y decía, ustedes emprendedores se la pasan hablando de futuro y futuro y futuro, pero es un futuro for profit, por retorno. Y ustedes no se dan cuenta, y me lo dijo ayer la fundadora de las cometas, el futuro no es que no exista, camina entre nosotros, son nuestros niñitos, ¿sí? No los míos, no los tuyos, los de todos nosotros. Y le decía en Venezuela, el problema es que si usted solo cuida a sus niñitos y el niñito del vecino no tiene los beneficios que el suyo, el que le va a coñacear a su niñito es el niñito del vecino. Como decía Hillary Clinton, necesitamos una villa, tenemos que trabajar por todos nuestros niñitos. Y aquí hay unas educadoras del Granizal, les quiero volver a agradecer la visita de ayer, salimos conmovidos. Y es el tipo de cosas que tenemos. Y pensar en emprendimiento, no solo pensar en este emprendimiento que vemos de los Estados Unidos y de Tesla y de los miles de millones que se generan con los unicornios, sino también tenemos unos emprendimientos artísticos extraordinarios. Maluma. Sí, Maluma está a punto de ser una estrella de Hollywood. Y hay que entender de dónde vino, qué significa el reggaetón. Los artistas, Botero, o sea, hablando de emprendimiento, en la medida que se nos abre el abanico, lo entendemos más. Y clave, y esto va a suceder, Biden plantea que en el siglo XXI la pelea ya no es ideológica. Él dice, tenemos que buscar la competencia sin conflicto. Y él luchaba por eso y vino el problema de Ucrania. Y viene el problema de China, las tensiones, y Biden acaba de regresar una visita a Oriente y dijo, porque Biden a veces se le va la lengua, ese es parte de sus problemas, que si China invade Taiwán, los Estados Unidos va a intervenir militarmente, y después dijo que no dijo lo que dijo, pero bueno. Pero él decía correctamente que en el siglo XXI la lucha no es ideológica, no es capitalismo contra comunismo, sino es doctrinaria, es autoritarismo contra democracia. Y la clave en América Latina de cara a los cambios que se nos vienen, y es mi discusión permanente con los empresarios peruanos, y ahora con los empresarios chilenos, y antes era con los empresarios argentinos, y con los mexicanos, y será con los brasileños, si vuelve a ganar Lula, es que somos democracias, somos repúblicas democráticas de representación delegada. ¿Sí? Y a veces ganamos y a veces perdemos. Tenemos que aprender a funcionar institucionalmente y a resistir democráticamente, legalmente,
pacíficamente y aprender a lidiar con los nuevos símbolos de los nuevos poderes, pues la sociedad es inevitable. Los europeos, como decía la emprendedora de Boston, los gringos no son mejores que nosotros, son más civilizados. Resuelven sus conflictos de una manera mucho más constructiva. ¿Por qué no ha habido revoluciones en los Estados Unidos? Porque se reforman. Cuando ven que el cambio viene, cambian. Y son los empresarios los que empiezan el cambio. Viene un ciclo laboral, se está empezando a sindicalizar la fuerza de trabajo de Amazon, de Starbucks, y eso no va a acabar. ¿Por qué hay en los Estados Unidos lo que se llama the big resignation, la gran renuncia? Un trabajador de sueldo mínimo en Estados Unidos, $7.50 la hora, trabajo completo, gana $1,200 al mes. La renta promedio en Estados Unidos es $2.400. Elimine las ciudades grandes, caras, queda usted en 1.200. Que compartan el modelo, interesantísimo, porque eso son ciudades caras. Pero usted netea ganando $1.200 al mes, $600 al mes. A mí me decía un amigo mío hace años, me dice, o sea que tú vas a trabajar, cuando trabajaba en bancos grandes, para comprarte ropa, para ir a trabajar. Es como un absurdo, ¿no? De verdad, o sea, no tiene sentido. Y es lo que se dio cuenta la gente. Si voy a trabajar 8 horas en McDonald's, parado, oliendo a grasa, con un jefe que me maltrata, para ganarme 600 mangos, pues me los gano haciendo cualquier otra cosa. ¿Sí? Y si no, y ese ciclo laboral va a empezar a demandar esa redistribución del ingreso y la riqueza que se ha mal distribuido en los últimos 20 años. Y eso es democrático. Tenemos que aprender a vivir entre nosotros. Clave en el buen gobierno es ser sensible en lo social, racional en lo político. El adversario es adversario, no es enemigo. Hay que destruir estas estructuras. Somos todos peruanos, somos todos colombianos, no somos enemigos. Y pragmatismo en lo económico. Y para eso termino. Alguien decía temprano que hay que ¿cómo convertimos la promesa en posibilidad? ¿Cómo se convierte una cosa prometida en algo posible? Y eso es a través de la voluntad. Y el emprendimiento es ese ejercicio constante y permanente de la voluntad. Hay que tener mucho cuidado en cuanto nosotros decíamos cuando empezábamos a invertir, usted para tener éxito en su emprendimiento tiene que cruzar el desierto. Y cuando Moisés cruzó el desierto, Egipto está acá, Jerusalén está acá. Digo, caminando, debió haberles tomado 3 años, tomó 40 años. Cruzar el desierto es siempre un ejercicio de voluntad, es el ejercicio permanente de la voluntad. El amor, por ejemplo, es una conducta aprendida. Todos nacemos con la capacidad de amar, pero no nacemos amando. El amor es el ejercicio más noble de la voluntad. Es un acto de compromiso, de entrega. No es un sentimiento, no es una emoción. En el cristianismo nos queda claro que Cristo no muere en la cruz por un sentimiento ni por una emoción. Muere por un acto de voluntad. Y el emprendimiento es eso. Y el entorno, esto que les acabo de escribir tan oscuro, es una circunstancia, no es un destino. Es una oportunidad y no es una condena. El fracaso no es nunca una opción, es solamente una posibilidad. Y el optimismo es una actitud, no es una creencia. Es la diferencia entre el voluntarismo y la voluntad. Si usted cree que le va a ir bien y le va mal, se frustra. Si usted se levanta todas las mañanas y dice contra viento y marea, me vaya bien o me vaya mal, yo me voy a disfrutar el día, ya algo voy a aprender. Y con eso cierro. En 1994 estaba en Venezuela durante la crisis bancaria de ese año y el ministro de Economía, Luis Sosa, después de hablar largamente de lo que yo le decía, de lo que venía para Venezuela, me dice, señor González, usted es pesimista con respecto al futuro de mi país. Y le digo, ministro Sosa, sin tratar de engañarlo, yo no puedo ser pesimista de cara al futuro de su país. Eso es condenar a 26 millones de personas al fracaso. Yo solo soy negativo de cara a su circunstancia. Y yo creo que usted va a suplir y mejorar esa circunstancia. Y es lo que deberíamos compartir con Fermina Daza y Florentino Ariza, que al final de sus años, en el otoño de su vida, consolidaron su amor en las veras del Magdalena. Gracias. Muchas gracias a nuestros conferencistas y panelistas que nos acompañaron hoy, pero en especial a ustedes, los emprendedores que son parte fundamental del desarrollo del país. Esperamos que esta jornada haya servido para potenciar sus emprendimientos e ideas. Un especial agradecimiento a los organizadores, las cámaras de comercio de Bogotá y Medellín,
Aprovechamos para agradecer al SENA, Confenalco Antioquia, Indio VC, Funder Institute, Accelerate Colombia, Interactuar, Spinnaker, Divisa, Argos, Confama, Scale Up Latam, al Banco Agrario de Colombia y a la Corporación DFS. Muchas gracias y una feliz tarde para todos.